Buenas tardes. Continuando con nuestro programa del segundo Medical Health Foro y Expo 2020, les presentamos a ustedes el panel titulado Controversias en el manejo medicamentoso del COVID-19. En este panel contaremos con la presencia del doctor Eric Rosenberg Díaz, del doctor Alfredo Renán González. También participa el doctor Jorge Astorga y el doctor Fernando Soto Lamadrid. Este panel será dirigido por el doctor Abraham Sánchez Frem, presidente de Medical Health Cluster. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Isabel, por la presentación. Este módulo es algo que a mí en lo particular me despierta mucho interés y voy a hacer la presentación de los panelistas. El doctor Fernando Soto Lamadrid, él es egresado de UABC Tijuana. Tengo el gusto y el honor de haber sido compañero de escuela con él, así es que hace cualquier cantidad de años que nos conocemos. Es médico internista, hizo su especialidad en el Hospital General de Guadalajara, laboró en Seguro Social, Clínica 20 y Hospital de ISSSTE y sigue actualmente en su práctica privada. Él es vicepresidente del Colegio Médico de Tijuana, al cual me honro en pertenecer. El siguiente panelista es el doctor Eric Rosenberg Díaz, egresado de la Facultad de Medicina de UNAM, posgrado de Medicina Interna en el Centro Médico de la Raza, en la Ciudad de México, en el IMSS. Fue internista del Hospital Regional número 20 de IMSS por 32 años, más de 20 años como docente en escuelas de medicina UABC Otay, UABC Palmas y Universidad Xochicalco, miembro numerario de la Academia Nacional de Educación Médica, presidente fundador de la Asociación de Medicina Interna de Tijuana, expresidente del Colegio Médico de Tijuana y presidente actual del Colegio Médico de Tijuana, que es nuestro anfitrión para este foro. Eric. Asimismo, me honro presentar al doctor Jorge Astorga Ibarra, egresado de la Facultad Nacional de Medicina de UNAM como médico cirujano, especialidad de Medicina Interna en el Hospital General de Mexicali, avalado por UNAM, especialidad de Medicina Enfermo de Estado Crítico y Anestesiología, maestría en Administración de Healthcare Management, Universidad de Phoenix, expresidente del Colegio de Medicina Interna de Tijuana, es jefe de Unidad de Cuidados Intensivos, Emergencias Hospital General de Tijuana, de la Secretaría de Salud, profesor de Fisiología de la Facultad de Medicina y Psicología Tijuana, Academia de Fisiología, UABC, fundador y titular, y práctica privada de Medicina Interna de 1984 a la actualidad. Finalmente, y no por último, el doctor Alfredo Renán González, licenciatura como médico cirujano por UNAM, con una especialidad en docencia, maestría en nutrición, doctorado en ciencias de la salud, expresidente de varias asociaciones médicas, expresidente del Colegio Médico de Tijuana, expresidente de la Federación Médica de Baja California, exdirector de la Facultad de Medicina y Psicología de UABC Zona Costa, Otay, docente de UABC durante 39 años, docente de la Escuela de Enfermería de Cruz Roja. Actualmente funge como comisario del Colegio Médico de México y encargado de la admisión de la zona noroeste. A todos ellos, muchas gracias por estar aquí. Déjenme decirles que si nos equivocamos en algo no pasa nada, ¿eh? O sea, si se borra, no pasa nada. Entonces, por si acaso sucede, no se preocupen. ¿Por qué escogimos este panel, controversias en el manejo medicamentoso? Todos somos médicos, todos asistimos algún día a la facultad, a todos se nos enseñó cómo ejercer la medicina, pero pues tampoco somos autónomos. Todos los médicos debemos guiarnos por buenas prácticas clínicas, por guías establecidas por las autoridades. Actualmente todos los médicos estamos o debemos estar familiarizados con lo que es la medicina basada en evidencias. Y ante esta pandemia, esta nueva enfermedad que ya tiene casi el año con nosotros, son 10 meses, en un principio pues novedosa, no sabíamos qué hacer, no era nada específico, se empezaron a usar cualquier cantidad de medicamentos, pero como todo pues se ha ido decantando y actualmente tenemos guías
establecidas por las autoridades sanitarias, en este caso Organización Mundial de la Salud, y en lo que respecta a nuestro país por la Secretaría de Salud, acerca de lo que los médicos podemos y no podemos utilizar en los pacientes de COVID-19. Y sin embargo, hoy en día, aún en estas fechas, a fines de septiembre, seguimos viendo recetas de colegas usando medicamentos que ya se sabe que no sirven, no le dan beneficio al paciente y que sí le pueden causar un daño. Eso es una gran preocupación para nosotros como médicos y para nosotros como médicos colegiados también. Yo quisiera que pues, los panelistas empezaran, en el orden que ustedes quieran, a emitir una opinión a este respecto. Pues si quieres, comentándolo precisamente en eso último que dijiste del gran uso de muchos medicamentos que no tienen utilidad comprobada, es precisamente por la misma naturaleza de la enfermedad, en que la mayor parte de los casos cursan leves, con problemas leves, y se van a resolver por sí solos. Pero entonces, al prescribir diversos medicamentos y la persona mejora, se piensa que fue por esos medicamentos, cuando en verdad, si esos mismos medicamentos se utilizan en pacientes más graves, se demuestra ahí claramente de que no están funcionando. Entonces, ese es un problema que crea ese espejismo de que hay una gama de medicamentos que actúan en esta enfermedad, cuando el problema en verdad se va a resolver, aún sin ellos se iba a resolver el problema. Claro, esto es diferente a los pacientes graves, al paciente que requiere incluso de ventilador, de ventilación asistida, en que sí, ahí sí también hay medicamentos que sí está comprobado que ayudan. Yo creo que el doctor Astorga, como intensivista, puede hablar mejor de eso. Pero en cuanto al paciente ambulatorio, el paciente que tiene un caso leve, en verdad solo requiere de sintomáticos y todos los demás en verdad no viene a tener ninguna utilidad comprobada, demostrada. Gracias, doctor Rosenberg. ¿Alguien más que quiera emitir? Doctor Astorga. Muy bien. Yo quisiera secundar lo que dice el doctor Eric Rosenberg. Efectivamente, el COVID-19 es una enfermedad caracterizada por la invasión del coronavirus, llamado SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 va a tener diferentes riesgos, ¿verdad?, en el paciente, en el que está sano previamente y ha sido contagiado por la cercanía de alguna persona que estaba ya con el virus en sus vías respiratorias. El otro va a ser el paciente que tiene alto riesgo. Estoy hablando de personas con diabetes, mellitus, pacientes con hipertensión arterial, pacientes que están con enfermedades pulmonares crónicas. El comportamiento que vamos a tener en el manejo de estos pacientes es totalmente diferente, ¿verdad? Además de aquellos que tienen enfermedades que están con inmunosupresores, ya vemos aquellos que están trasplantados, que tienen enfermedades debilitantes, tienen cáncer. Cada uno va a presentar una respuesta muy diferente a la enfermedad. Tenemos una gran cantidad de pacientes que están asintomáticos. Prácticamente no tienen nada, ni signos ni síntomas. Quizás son los que más peligro representan en la comunidad porque son los que más van a exponer a la comunidad al estar en contacto con las gentes, ¿verdad?, a menos de 2 metros. Se ha dicho, ¿verdad?, que el contacto con otra persona contagiada a menos de 2 metros por más de 15 minutos, ¿verdad?, va a facilitar esto. Aquellos que se pusieron a los estornudos, ¿verdad?, a la tos, o estar tocando superficies que están contaminadas, utensilios caseros, etcétera, la convivencia en el medio laboral, un enfermo que llegó asintomático, pues va también a ser un vector ahí que va a imponer una condición difícil. Por otro lado, hay algunos pacientes que van a evolucionar, ¿verdad?, con dificultades, ¿verdad?, que los vamos a observar que tienen fiebre por más de 72 horas, mayor de 38 grados centígrados, tienen un ataque severo al estado general y que uno de los datos cardinales de alarma es la hipoxemia. Quizás si hay algo que alarma en la comunidad es aquellos pacientes que presentan dificultad para respirar y tienen mala oxigenación. Algunos de ellos van a hacer neumonía con hipoxemia, otros van a progresar fundamentalmente al síndrome de insuficiencia respiratoria progresiva del adulto, una condición, ¿verdad?, que va a requerir la alarma y la institucionalización del manejo. Como dice Eric, ahí
la condición de manejo cambia. Otros, la situación va a ser peor, porque van a tener un estado de respuesta inflamatoria grave, sistémica, con falla de múltiples órganos que necesitarán de la ventilación asistida, necesitarán de infusiones de antivirales que puedan disminuir la carga viral, y sí, manejos ambulatorios para lo que se denomina la tormenta de citocinas, ¿verdad? Que es la respuesta que va a dar típica este virus de inflamación a todos los niveles. Algunos pacientes desarrollarán más afección al pulmón, que es de las más graves, otros será multisistémica, otros tendrán desarrollo de miocarditis viral, otros hepatitis, otros falla renal. Todos estos casos requerirán hospitalización y obviamente tendrán una gama de medicamentos que ninguno de ellos va a ser útil para reducir una carga viral y curar. Hay demasiados trabajos a partir de los primeros casos de Wuhan que fueron hospitalizados o que fueron manejados con antivirales. Hoy en nuestra ciudad se ha desatado una fiebre de combos que nosotros denominamos de tratamiento, los cuales incluyen esteroides, incluyen antibióticos, incluyen antivirales para otro tipo de infecciones, ¿verdad? Y pues esto pues obviamente van oyendo y van recorriendo anécdotas de entre médico y médico que permite tener, ¿verdad?, como pues un conocimiento generalizado de la situación. Pero vamos a ver que del total de los pacientes que presentan el COVID-19, solamente el 15% hace enfermedad pulmonar hipoxémica y un 5% se va a ir a la forma grave que requiera ventilador y requiera la asistencia. Creo yo que hay muchas formas de tratarlos. Yo creo que la mayoría de los pacientes pueden ser manejados, ¿verdad?, con antitérmicos, pueden ser manejados con reposo, el confinamiento por 14 días para limitar el esparcimiento del virus. Y como dicen, ¿verdad?, estás confinado, ¿verdad?, para observar tu salud, no para deshacernos de tu caso. Va una vigilancia domiciliaria. Aquellos que están complicados obviamente tendrán que ir a una unidad hospitalaria que requieran una oxigenación satisfactoria. No sé si tiene un comentario el doctor Renan. Bueno, en este aspecto a mí me gustaría comentar lo siguiente. Yo quisiera abordar el primer contacto. El primer contacto es de suma importancia para nosotros y para el paciente, porque es ahí donde estamos enfrentándonos a una enfermedad nueva, una enfermedad en la cual todavía no tenemos algún protocolo que diga esto es lo que voy a utilizar con una certeza para poder mejorar la infección por COVID. Entonces, es bien importante para el médico de primer contacto que tengamos el conocimiento de qué es la enfermedad, cuáles son los síntomas cardinales, cómo es que se está transmitiendo y sobre todo, qué es lo que espero que suceda. Como ya se mencionó, hay pacientes que son asintomáticos, están positivos pero están asintomáticos. Bendito sea Dios. Dice, el 5% de los pacientes pueden progresar a un deterioro respiratorio severo, que vaya a requerir ventilador u otras cosas, con la repercusión multiórgano. Pues sí, entonces, ¿qué es lo primero? Pues conocer bien qué es de lo que se trata. Hemos visto, curiosamente, que en la atención primaria le explicamos en algunas ocasiones esto al paciente y hay resistencia. Hay una resistencia, no es cierto. Yo estoy bien, yo me siento bien, no es posible que tenga eso. No, está equivocado. Y ahí es donde se derivan entonces muchas otras cosas. El manejo tiene que ser, no sabemos todavía cómo manejar esta enfermedad. Sabemos de todas las repercusiones multiórgano o de las repercusiones a nivel pulmonar. Pero bueno, entonces dentro de todo eso no existe un protocolo que diga ABC, D, E, no sé. ¿Ok? Entonces aquí, bueno, pues entonces cuidar y mejorar síntomas principalmente. Se habla mucho de algún antitérmico, muy bien, pero ¿cuánto tiempo lo voy a utilizar? La afectación que pueda tener ese antitérmico al citocromo P450, por ejemplo, ¿cómo le va a ir a ese hígado si lo voy a estar haciendo de una forma prolongada? ¿Utilizar o no utilizar dexametasona? ¿Está indicado en el paciente en que no tiene síntomas? Que mucha gente vemos por ahí, escuchamos, dice el radiopasillo, bueno, pues es que hay que manejarlo así. ¿Ivermectina? Sí, ¿no? ¿Quién sabe?
O sea, hay muchísimas cosas en las cuales yo considero que sí, los médicos de primer contacto tenemos que estar bien familiarizados con lo que debemos hacer, cómo lo debemos hacer y cuándo lo debemos hacer, precisamente para tratar de sensibilizar a nuestro paciente cuál es la problemática real a la que se está enfrentando. Ese confinamiento al que menciona el doctor Astorga es bien importante, porque si bien están positivos, también son vectores para seguir haciendo una contaminación aún semejante o a unos más. ¿Qué está pasando en diferentes centros laborales? Se están infectando como moscas, se están transmitiendo el virus. No estamos tomando la responsabilidad que yo positivo debo de tener. Ahí es uno de los principales problemas. O sea, aquí yo estoy viendo tanto el binomio médico-paciente, en el aspecto de necesitamos conocer de la enfermedad, pero también sensibilizar al paciente qué es lo que tiene, cómo lo tiene y qué repercusiones puede tener. En la práctica profesional siempre hemos estado sensibilizando a nuestros estudiantes en la propedéutica médica de hacer una buena historia clínica. Este es un momento clave para ello, hacer una buena historia clínica. Los datos que mencionaba el doctor acerca de esos pacientes de factor de riesgo aumentado, hay que tenerlos en cuenta. Y yo le agregaría uno, el fumador. El fumador también va a tener algo muy importante, porque ese fumador pues, ya de por sí trae algún daño alveolar por ahí, ¿sí? Entonces, estamos ante una enfermedad en la cual no conocemos realmente, hemos visto cómo está el comportamiento de la misma a nivel de principalmente el aparato respiratorio, pero es multisistema cuando tiene ya repercusiones. Muy bien, entonces tenemos que estudiar y conocer bien todo esto y los manejos que vamos a tener. Pero hacer algo, decir esto es una gripita y se va a quitar con algún antiviral, no es cierto, no lo tenemos por ahí. Cuando fue H1N1, por ahí salió también algún antiviral que hasta la fecha se utiliza y que de hecho se estuvo tratando de utilizar en los inicios de la pandemia para este tipo de virus y en realidad se demostró que no tiene ningún efecto. Y así con todos los demás medicamentos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues estar estudiando bien esto, investigando bien y sobre todo medir y ver hasta dónde pueda llegar la afectación a ese paciente con esta nueva enfermedad. Yo considero que aquí es algo bien importante en el cual sensibilicemos. No es de convencer que realmente me crea, sino hay que sensibilizar al paciente de lo que tiene y el riesgo que corre él, sus familiares y su gente más cercana. Sí, esencialmente estamos en la misma línea. Yo creo que es importante señalar que esta pandemia, como toda nueva enfermedad, ha generado en un primer momento mucha confusión terapéutica, se han cometido muchos errores en el tratamiento, pero también ha dejado mucha enseñanza, de tal manera que hoy, en este momento, por supuesto que sí hay mínimos consensos respecto de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, ¿no? La pandemia debe dejar una enseñanza más o menos compartida, como para evitar que algunos colegas sigan dando esas recetas tipo combo, como decía el doctor Astorga, como para evitar que se generen una multiplicidad de escuelitas con sus respectivas guías separadas, etcétera, ¿no? Yo querría enfocar, justamente por el nombre de estas charlas, que se refiere a las controversias, justamente para tener un referente. Yo intentaría hacer una especie de síntesis de lo que a mí me parece, en 3 o 4 líneas, lo que hay consensado en el sentido de lo que prescribe la OPS, la Organización Mundial de la Salud, el gobierno mexicano, las revistas más importantes, la CDC, etcétera. Por supuesto que hay consensos básicos, ¿no? En ese sentido, lo que comentaban hace un momento, el 40% de todos los pacientes que van a enfermar van a cursar asintomáticos. Y de ese 40%, el 60% van a tener algún daño pulmonar, pero van a cursar asintomáticos. Bueno, ese grupo es evidente que el confinamiento sin mayor tratamiento va a resolver el problema y punto, ¿no?
en términos de las líneas más o menos consensadas, está básicamente lo que han comentado todos. No existe hoy por hoy ningún tratamiento antiviral efectivo, específico. Esa es una primera conclusión, la mayor supongo. Segundo, el manejo del paciente, en términos muy genéricos, es obviamente con paracetamol para fiebre, dolor, etcétera. Es la suplementación de oxígeno con una serie de escaladas que están ya bastante previstas hasta llegar a la ventilación mecánica. Y la posición prono, que más o menos en ese sentido hay una serie de líneas que están muy acordadas, ¿no? Tercero, hay un consenso, sin duda, en torno a todos los pacientes adultos y adolescentes que se deben de hospitalizar, y va implícito los criterios de hospitalización, deben de recibir enoxaparina, ¿sí?, a razón de 40 miligramos día. Ese es un consenso de la OMS y del gobierno mexicano, etcétera. Hay un consenso adicional es en torno a todos aquellos pacientes, pero específicamente aquellos que requieren oxígeno, requieren el uso de dexametasona en dosis bajas por 10 días a razón de 6 miligramos. Eso también es un consenso, exceptuando a todos los pacientes que no requieren oxígeno, está contraindicada el uso de la dexametasona. Y finalmente, el uso de los antibióticos. Se sabe, por ejemplo, que quienes van a adquirir una infección bacteriana sobreagregada al COVID, que están fuera del hospital, solamente significan básicamente como el 3%, y dentro de los pacientes que se van a hospitalizar y que van a generar una neumonía o una infección bacteriana sobreagregada, alcanza hasta el 8%. Bueno, en esos pacientes, más o menos los criterios de antibióticos y cuáles están más o menos consensados, ¿no? Fuera de estas 4 líneas quedaría todo aquel territorio, todas aquellas terapias que pueden ser justamente controversiales, y para mí era importante señalar lo que para mí hay consenso. ¿Para qué? Pues para hacer el esfuerzo y enfocarnos en torno a lo controversial, básicamente. Sí, gracias, doctor Soto. Sí, realmente sí representa un problema eso que estamos viendo a nivel, sobre todo a nivel primario, en pacientes ambulatorios, en pacientes levemente sintomáticos, que muchos médicos están manejando ese famoso combo mencionado. O sea, ya le avientan antiagregantes plaquetarios, antibióticos, antiinflamatorios, vitaminas, antiparasitarios, como receta de cocina, como que ya el doctor tiene lista el paquete, y a un niño, a un adulto, a un anciano, a un diabético, todos por igual les va su combinación. Debemos recordar que uno de los principios de medicina es primero no hacer daño, ¿no? Entonces, si está demostrado que un medicamento o medicamentos, por supuesto, no tiene un efecto benéfico y sí puede tener un efecto deleterio, un efecto dañino, ¿qué tan ético es que se haga esto? ¿Alguien se atreve a responder? Pues no es ético, pero se hace. Bueno, es muy difícil en un momento de una gran pandemia, ¿verdad?, tomar unas decisiones, ¿verdad? Primero, porque hay falta de liderazgo en el manejo, no solamente en este país, sino en todos. Yo creo que los agarró desprevenidos para esta pandemia. La pregunta que resultaría ahí sería, en realidad hemos tenido pandemias cada 3 o cada 4 años, ¿verdad? Desde el 2002 estamos con pandemias de influenza, ¿verdad? Primero de aves, luego el H1, la del que hubo en el Medio Oriente, y otras más recientes que ha habido. Sin embargo, parece que no hemos aprendido nada del COVID. Seguimos, ¿verdad?, lidiando contra todos los COVID. Desde el 2002 no tenemos una respuesta eficiente, ¿verdad? Quizás la última o la penúltima que nos atacó aquí en México fue el H1N1, ¿verdad?, en el 2009, que también causó una serie de problemas. En cuanto a, y resulta, yo creo, de todo esto, la falta de una corriente de investigación científica o un panel de científicos que pueda tomar una normatividad para permear a los médicos hasta el primer nivel cuáles son los esquemas de manejo o los algoritmos de manejo para que pueda esto manejarse en forma eficiente. Si vemos al principio de la pandemia cómo la hidroxicloroquina
la cloroquina, medicamentos altamente tóxicos, sobre todo para el corazón, se vendían por todos lados en las farmacias de Tijuana, incluso de California venían a buscarla. Sin embargo, ¿verdad?, hasta que la Food and Drug Administration dijo esto es altamente tóxico, inefectivo, poco a poco fue desapareciendo. Y así fueron apareciendo una serie de situaciones de los antivirales. Y de los antivirales hay desde los costosos hasta los más económicos, ¿verdad?, que están en el momento. Si buscamos uno de los antivirales más costosos para el paciente en estado crítico por COVID-19, tenemos el Remdesivir. Remdesivir es el que se usa en Estados Unidos, ¿verdad?, para el paciente grave a dosis de 200 miligramos, 100 miligramos, una vez diaria por 10 días. ¿Cuál es el problema? Cada dosis vale $600 por infusión, el costo de la ampolleta. ¿Cuánto nos costaría atender con Remdesivir a nuestros pacientes aquí en Tijuana o en la nación? Prácticamente fuera, aparte de difícil de conseguirlo. También el Seguro Social ha manejado otra condición, el uso del plasma de pacientes que ya tuvieron COVID. Costo-beneficio, al parecer que han tenido algún éxito. Entonces, pero ninguno de nuestros esquemas, de los más costosos a los más baratos, tiene protocolos, ¿verdad?, que hayan pasado por comités científicos, comités de ética, en un número adecuado de pacientes que nos permita decir efectivamente esto es útil, ¿verdad? De tal manera, si no le podemos exigir a los que están organizados en forma institucional, de las instituciones públicas o privadas, ¿qué podemos decir de los que tienen que luchar a la esquina de la vuelta de la colonia con los pacientes que están violentos, se ponen difícil, la gente quiere que se le haga algo a sus familiares que llegan graves? Probablemente de ahí viene. El otro viene de la mala información del uso de antibióticos en el paciente también que trae afección. Es cierto, una vez que se instala el proceso inflamatorio del pulmón o una respuesta de esta naturaleza, hay una liberación de moléculas que son altamente inflamatorias. Y nosotros sabemos que estos pacientes, al tener un mal sistema inmune trabajando, lo más seguro es que van a ser infecciones bacterianas asociadas. Probablemente van intuyendo que hay que pelear por todos los frentes. Y al final el único que pierde es el paciente, tanto en el costo como el beneficio. Entonces, predecir una condición ética es mejor trabajar en equipo, trabajar en ayuda, orientarse con la gente que estén preparadas en un campo de la infectología, otros en el paciente en estado crítico, ¿verdad?, y buscar hacer lo que le llaman el triage, ¿verdad? En muchos hospitales, ¿verdad?, europeos o asiáticos hacen el triage con el uso del dímero D, ¿verdad? Entonces, y lo van preseleccionando. Paciente que tiene dímero D normal, pues a su casa. Paciente que tiene dímero D alto, se queda a observación, o el que tiene los síntomas críticos, bueno, pues va a lo que se tiene que hacer en una unidad. Entonces, creo yo que el problema actual es volver a buscar, ¿verdad?, los métodos científicos que nos permitan reorientar una terapéutica, reeducar a través de nuestros colegios médicos, a través de nuestras acciones, pues no solamente a los médicos de primer contacto, sino también en general a la comunidad, a aprender qué es lo más correcto. Sí, yo quisiera rescatar algo que el doctor Astorga dijo, o sea, falta liderazgo, ¿no? Sí hay normas, lo que mencionó el doctor Soto, la OE, Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, la misma Secretaría de Salud de México lo ha dicho, qué es lo que se debe y no se debe usar, hasta el momento hasta ese momento de la emisión del comunicado, pero simplemente, pues nadie lo lee. Me alegaba un compañero médico de atención primaria, es que uno tiene derecho a dar al paciente lo que uno considere cuando no tenemos otra cosa que dar. Sí, le dije, pero para eso debe estar leyendo todos los días lo que está publicándose y estar enterado de lo que no se debe dar principalmente, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué puedes decir al respecto, Fernando? Sí, por supuesto. Esta es una vieja discusión de meses en torno a lo que hay, lo que se ha venido descartando, lo que se ha venido consolidando. Hay que decir una cosa muy importante, la Organización Mundial de la Salud es una organización muy temerosa, no se atreve a dar lineamientos a los gobiernos del mundo en torno a ciertas políticas de salud. En el caso de COVID, en las cosas que se ha atrevido a señalar como pautas, que fueron las líneas generales que comenté, es porque hay bastante evidencia clínica, bastantes estudios que respaldan eso, ¿no? Y entonces, bueno, habrá que creerle a la OMS nada más por esa historia de la organización.
Y por supuesto, yo soy categórico, es una falta de ética dar cosas cuando no tienen respaldo, evidencia. No importa que el familiar o el paciente mismo tenga una expectativa de recibir un tratamiento si acude con el médico, ¿no? No estamos obligados a lo imposible, pero sobre todo debemos conservar la ética y aclarar que hay cosas que le pueden ayudar. No hay ningún antiviral específico para el SARS-CoV-2. Y bueno, se nos van a ir los pacientes o vamos a quedar como médicos ignorantes porque no fuimos capaces de darle algo específico. Pues habrá que preferir eso en términos éticos a involucrarnos en pseudoterapias, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? Bueno, en ese sentido también, siguiendo con lo de la Organización Mundial de la Salud, no hay que olvidar que como patología infectocontagiosa que es, y Jorge habló de otras pandemias, no hay como la prevención, no hay como las medidas de contingencia sanitaria, y ahí es donde hay que hacer el énfasis, hablando también de procesos de costo-beneficio. Es más beneficioso y menos costoso las medidas de prevención que los tratamientos, por ejemplo, en una unidad de cuidados intensivos, donde se consumen un montón de medicamentos y otro tipo de insumos de alto costo, y en verdad la población se ve más beneficiada con las medidas como las que recomienda la Organización Mundial de la Salud, y recordemos las tres principales: uso de cubrebocas, distanciamiento físico. No me gusta el término de social, en verdad no debemos distanciarnos socialmente a las personas, pero sí físicamente, corporalmente, ese de distanciamiento sí. Y el tercero, lavado frecuente de manos. Con esas tres medidas, en verdad, se lograría mucho si la gran mayoría de la población las cumpliera. Pero volvemos al problema de la falta de liderazgo. Esto no se promueve en diversas instancias gubernamentales, desafortunadamente. Sí, gracias, Eric. Ciertamente, ¿no? Por ahí de abril, creo, salió una editorial en New England Journal hablando de liderazgo, ¿no? Que decía, tiene que ser un liderazgo firme, que haga cumplir las leyes. Y hemos visto en países, otros países del mundo, en donde hay un liderazgo y la sociedad tiene una cultura social y de responsabilidad social más alta, que la respuesta al manejo de la epidemia ha sido, o pandemia, epidemia en cada uno de sus países, ha sido mejor, ha habido una mejor respuesta. Poblaciones como Japón, por ejemplo, que tiene una población más o menos igual a México, ha tenido infinitamente menos enfermos y muertos, pero la gente sí hace caso, no hay necesidad de andarlo arreando tanto. Y aquí nuestra diversidad cultural, aún hoy en día hay gente que no cree que esta es una enfermedad presente, que todavía hay gente que cree que es un invento, y cómo luchamos contra eso, ¿no? No hay un liderazgo firme para hacer entender a las personas la importancia. Una pregunta, ¿qué papel jugaría entonces el Colegio Médico de Tijuana, particularmente en el caso? Es un colegio líder en la ciudad, es un colegio bastante establecido, con mucho prestigio. ¿Qué debiéramos hacer, doctor Rosenberg? Precisamente promover todas esas medidas entre los agremiados para que ellos, el agremiado, pase a sus pacientes, a la población en general, esas medidas. Pero nuestro papel es en verdad muy limitado si lo comparamos con las autoridades de salud, que tienen el acceso a medios de comunicación, a llegar a las masas en mayor proporción que lo que el Colegio Médico podría hacer. Gracias. Gracias. Quisiera pedir, no sé si tienes algo más que agregar, Fernando. No. Bueno, básicamente parece que hay un consenso en algunos posicionamientos oficiales y de la OMS, etcétera. La pregunta sería, bueno, básicamente, ¿cuáles son las partes controversiales entre nosotros, suponiendo que los hubiera, ¿no? Podemos afirmar, por ejemplo, el desaconsejar el uso categórico de cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, acitromicina.
reconocer que hubo un estudio muy importante en Estados Unidos, extenso y sobre todo bien hecho, que fue con el Remdesivir, que comentaba el doctor Astorga, en donde desgraciadamente está la imposibilidad de importarlo, lo acaparó el gobierno de Estados Unidos, es sumamente caro, es muy tóxico, pero básicamente lo que se rescataba del Remdesivir era que podía cortar más o menos 3 días el proceso de hospitalización, que a veces no es cosa menor, considerando los costos de la terapia intensiva, pero estaba como muy limitado el beneficio, ¿no? Respecto del tocilizumab, este inmunomodulador, pues habrá que recordar que los primeros estudios fueron estudios, no digo que adrede, ¿no? Pero fueron muy inconsistentes y con buenos resultados al principio. En su revisión se descartó su uso y el laboratorio mismo que lo producía lo descartó como útil. ¿Sí? Lo comento porque todavía escucho compañeros que siguen discutiendo esto de la utilidad, ¿no? El plasma convaleciente, por supuesto que es una buena promesa, lo que pasa es que hay mucha evidencia de que para que sea útil se tiene que demostrar que hay anticuerpos neutralizantes, etcétera, etcétera, para que valga la pena hacer el esfuerzo del estudio. No sé la opinión de ustedes respecto de si hay algún aspecto controversial particularmente importante para ustedes, ¿no? Yo sí quiero decir que sí hay algo controversial en esto, les voy a decir por qué. Porque seguimos viendo, insisto, recetas. Yo, por supuesto, recetas de medicamentos como los que acabas de mencionar, aún hoy en día. O sea, yo he visto recetas recientemente de pacientes manejados de esta manera. Hay un problema serio con esta situación, porque evidentemente si el paciente mejora, tú lo dijiste, iba a mejorar de todas maneras, es su inmunidad lo que lo va a mejorar. Y si el paciente empeora, o sea, ¿cómo me garantiza a mí, ese doctor que está prescribiendo ese medicamento, que el paciente no empeoró por lo que le dio? Evidentemente decir, ay, estaba malo de COVID y es una enfermedad muy grave y empeoró y se fue al hospital o falleció. Pero ¿cómo saber que no fue lo que le dio? O sea, muchas veces hemos dicho nosotros, te vas a curar con el medicamento, sin el medicamento o a pesar del medicamento, pero quizás no es el caso. O sea, una arritmia, una depresión de la inmunidad por el uso de cortisona en un paciente levemente sintomático puede hacer que se empeore. Si está en la etapa de reproducción viral, por supuesto que su inmunidad baja, ¿no? Doctora Astorga, ¿quiere comentar algo? Bueno, sí, definitivamente, ¿verdad? En todo hay controversia y más en una enfermedad que apenas estamos aprendiendo de ella. Eso es definitivo. La situación aquí, ¿verdad? Es realmente el paciente tiene un proceso inflamatorio severo que amerite administrar cortisona, un esteroide. Bueno, en ese habrá que sistematizar que una dosis adecuada y vigilada puede ayudar. Sin embargo, también no va a prestar a que haya infecciones oportunísticas por gérmenes atípicos, ¿verdad? Que vienen asociados a estas infecciones. Pero aún así, ¿verdad? No está justificado porque habría que hacer cultivos, habría que estudiar en forma individual cuáles casos se asocian a enfermedad bacteriana, enfermedad por hongos asociadas al uso de esteroides. ¿Sí? Entonces, usar en forma generalizada todo es difícil. No todos los pacientes requieren. Un paciente diabético que les pongan a alta dosis de esteroide, pues va a ser una diabetes difícil de controlar y es posible, como dice el doctor, ¿verdad?, que se nos mueran, ¿verdad?, pero de un cuadro de hiperosmolar, una cetoacidosis diabética, un infarto, deshidratados, ameriten resucitación, ¿verdad?, hídrica, una serie de cosas que realmente lo mataron y no fue realmente el COVID. Entonces, necesitamos una serie de análisis y abrir las puertas a todos los médicos para tener foros donde haya gente que pueda orientar hacia dónde va el paciente, de acuerdo al campo donde están. No creo que el COVID sea manejable por un solo médico, en el fondo, cuando hay enfermedad grave. El COVID necesita un manejo multidisciplinario entre infectólogos, epidemiólogos, gente en salud pública y gente comprometida en las instituciones, ¿verdad?, que se genere suficiente conocimiento, tanto académico como práctico, para tomar normas, cursos y educación que nos permita sobrevivir a las pandemias. Yo no pienso en el COVID ya ahorita, pienso que va a venir otra pandemia dentro de pronto, en 2 o 3 años, y va a ser otra vez la misma, descuidados. Yo creo que aquí vale la pena lo siguiente, ¿no? Como ya se ha estado manejando…
le puse perdón. Me parece excelente lo que se ha estado manifestando en este momento, en este panel. Tenemos una serie de procedimientos que no están justificados. Muchos de ellos no están justificados. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, primero estar bien informado. Yo como profesional de la salud tengo que estar bien informado de lo que hay. Sabemos que la enfermedad es una enfermedad nueva. No tenemos todavía un procedimiento adecuado para controlarla como tal. No es un proceso gripal, ¿verdad? Esto puede estar cursando asintomático. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Aislamiento. Ese aislamiento corporal que decían, ese aseo que debo de estar haciendo, esa protección que debo de estar haciendo, no nada más para mí. La careta o el cubrebocas no nomás es para mí, es también para los demás, la gente que está conviviendo conmigo. Entonces, cuantas veces he tenido oportunidad de platicar esto con pacientes o en grupos donde me han estado solicitando información a esto, les voy a comentar lo que yo les he dicho. Esto es cierto, esta enfermedad sí existe. ¿Por qué? Porque estamos ante una situación en la que dicen, esto es una vacilada, esto es del gobierno para desvirtuar lo que está pasando. Esto no es cierto, esto es mercadotecnia. No, es que no es cierto, eso no existe. Yo ando todo el tiempo sin esto y no me he enfermado para nada y mírame, aquí estoy. Yo tomo todos los días agua clorada y mis gotitas y… O sea, atribuyendo a cuestiones que no tienen nada que ver con esto y que se han demostrado que sí pueden ser en un momento dado perjudiciales para la salud. Entonces, lo primero yo, ahora sí que voy lo que no se debe de hacer. Nosotros los procedimientos que hacemos son medicina basada en la evidencia, pero ahorita yo les voy a comentar lo que yo he tenido que hacer ante determinados grupos, de decirles, primero informarles que esto es cierto. ¿Sí? Que puedo cursar con una enfermedad sintomática o asintomática, que la mayor parte de los portadores de estos son asintomáticos, pero que tenemos un grupo sintomático que puede requerir un tratamiento multidisciplinario y que puede terminar en la muerte del paciente, que no quisiéramos, pero que puede suceder. Dentro de eso, pues entonces de manera sintomática y hasta que no aparezca un medicamento o medicamentos que sean realmente indicados para corregir la infección por el coronavirus, hacerlo de manera sintomática. Hidratación, aislamiento, alimentación de alguna manera, no sé si mis compañeros estén de acuerdo, administración de zinc, de 50 miligramos diarios en el caso del adulto, para tratar las cuestiones de inmunología. Y sobre todo, ¿cómo estoy yo? Porque si yo estoy deteriorado, si yo soy un paciente diabético, un hipertenso, que tengo una mala alimentación, pues obviamente que mi sistema inmunológico va a estar muy deteriorado. Entonces, esto es lo que más o menos hemos estado haciendo. Y eres un paciente, un paciente ya positivo, cuídate y ayúdame a cuidarme yo y a cuidar a los demás. ¿Cómo? Con lo que ya mencionamos, para no ser reiterativos. Sí, yo nomás quería hacer una acotación que me parece básica. En el tema de esteroides, yo estoy de acuerdo con el doctor Astorga que es indebido utilizarlos en forma indiscriminada. Hay que particularizar y en ese sentido hay pues, toneladas de información en el sentido de cómo fue asumiendo la OPS, la OMS, la CDC y la mayor parte de las revistas médicas un posicionamiento en torno a los esteroides, ¿no? El 80% de los pacientes que enferman no van a requerir oxígeno y esos por definición están descartados, está contraindicado el uso de esteroides. Entonces eso imposibilita el uso indiscriminado en principio, ¿no? Segundo, las dosis que se dan son dosis sumamente bajas, 6 miligramos de dexametasona y por lo tanto existe el riesgo, por supuesto, pero el riesgo de inmunosupresión o de descontrol metabólico de la glucosa es también bastante bajo. Y toda la evidencia apunta de que en esas dosis bajas, solo y exclusivamente en el paciente que requiere oxígeno,
les ayuda, ¿no? Es una posición básicamente del gobierno y de la OMS, etcétera, ¿no? Podemos diferir un poquito con el doctor Renán en el sentido de que no hay suficiente evidencia para la suplementación en términos de reforzar el sistema inmunológico y eso, pero por supuesto, eso está cambiando, y eventualmente mañana sabremos otra cosa, pero no importa qué tanto cambiemos en nuestra posición terapéutica, a condición de que haya evidencia clínica suficiente, ¿no?, para cambiar, ¿no? Gracias. Sí, bueno, ¿alguien más quiere opinar respecto a este punto? Ok. Yo quisiera decir algo. Mencionaba el doctor Rosenberg hace unos minutos que no se compara la fuerza del colegio médico con las autoridades, ¿no?, que tienen medios, tienen recursos, etcétera. Pero ¿qué tal la unión de los colegios médicos con las universidades? ¿Podemos tener fuerza? ¿Podemos? Pues no nada más con el sector educativo, sino también con el sector gubernamental. ¿Sí? Porque de esa manera pues pudiéramos ser un grupo más homogéneo y con un interés común que sería en este caso salud. ¿Sí? Es bastante fuerte esa vinculación. Nosotros a nivel de la federación, donde se agrupan varios colegios, pues obviamente que es un buen escenario para transmitir, para ser multiplicadores de todos estos conceptos y de todos estos procedimientos, para que así se multipliquen en los colegios respectivos y de ahí así se vaya, ¿no? Como si fuera una bolita de nieve, pero en este caso positiva. Positiva para buscar mejoría ¿en qué? En salud. Y con nuestra gente en formación, híjole, pues esto es fundamental, fundamental. Una de las premisas fundamentales que vemos en la educación de la medicina es decirle a los muchachos, la medicina preventiva te da muy buenos resultados, no lo olvides. La medicina prevenir es muchísimo mejor que curar. Claro que en algunas ocasiones hay que implementar lo segundo, ¿no? Pero si nosotros prevenimos y prevenimos con bases y prevenimos de alguna manera en la cual esté justificado esto y esto, pues entonces el joven se va a convencer y ese es un buen multiplicador también. Bueno, qué interesante lo que mencionas, ¿no? Porque efectivamente un colegio, por prestigiado que sea y fuerte, pues tiene cierta fuerza, ¿no? La Federación Médica, que representa a todos los colegios del Estado, tiene mayor fuerza. El clúster, que es quien organiza esto, con el apoyo, por supuesto, del Colegio Médico y de la Federación Médica, agrupa no solo médicos, también agrupa dentistas, psicólogos, veterinarios, que algo tienen que ver porque el topolingo, ¿cómo se llama? Al animalito que supuestamente puede haber sido el vector hacia el humano, también implica la zoonosis, ¿no? Entonces, el hecho de que nos unamos, que trabajemos en conjunto para aquellos propósitos que nos son comunes a la comunidad médica y a la comunidad en salud en general, pues son buenos, ¿no? Siempre que la intención sea trabajar en provecho de y en beneficio de la mayoría. Creo que recalco esto porque sí, los colegios tenemos que hacer un trabajo de colegiar más médicos, pero la Federación Médica debe también hacer un trabajo de incorporar más colegios. Sabemos que en la Federación Mexicali no está presente hace muchos años, por ejemplo, ¿no? Y sabemos que hay 80 colegios médicos detectados en la ciudad, o en el estado. ¿Y cuántos están afiliados? ¿Cuántos están activos? ¿De qué se trata? Cada quien anda trabajando por su lado y pues esto nos resta fuerza como gremio. Decíamos en una conferencia que el poder económico que representa la salud en Baja California es la segunda o tercera fuente de ingresos en el estado. O sea, la tercera fuente de ingresos para el estado, ¿no tendremos peso? O sea, sí lo tenemos, no lo hemos sabido ejercer. Ese es un factor importante. Entonces, ese liderazgo que debemos tener, pues debemos ejercerlo y debemos trabajar por ello, porque la fuerza está. Simplemente que pues no lo hemos sabido ejercer y las autoridades no han sabido escuchar tampoco, ¿no? Hemos tenido buena relación con las autoridades sanitarias, pero a raíz de la pandemia la comunicación ha sido muy difícil. Sé que andan atareados, sé que andan muy cortitos por ahí, trabaje, pero la opinión de nosotros también cuenta y deberá ser escuchada, ¿no? ¿Algún comentario final que los panelistas quisieran? Adelante.
Sí, yo pienso que una de las medidas que podría ayudar, ¿verdad?, es que las pruebas para detectar el COVID-19 fueran gratuitas a la vuelta de la esquina a lo largo y ancho del país. Creo yo que así la gente perdería el miedo, ¿verdad?, a estudiarse, a revisarse una y otra vez para estar libre de COVID. Mientras las pruebas sigan costando o tengan un costo elevado, ¿verdad?, la gente poco se va a poder acercar a estudiarse. Si ustedes van al estado de California, van a ver que en todos los lugares las pruebas son gratuitas, solo la identificación, un teléfono donde reportarte positivo o negativo, la prueba de PCR. Eso ayuda, ¿verdad?, que haya detección más oportuna, más temprana, ¿verdad?, de los vectores o de los pacientes aquellos que, ¿verdad?, que están potencialmente contagiados y que se puedan vigilar que realmente estén confinados en sus hogares para su vigilancia epidemiológica. Creo yo que eso ayudaría en primera instancia en este lugar para mejorar esta condición. Si no, corremos el riesgo de convertirnos en el Principado de Serendipio, ¿verdad? Serendipio, ¿verdad?, de acuerdo a un doctor, ¿verdad?, que publicó muchos años, patólogo, pues eran todos aquellos que buscan por accidente o por chiripa los resultados de un tratamiento. Esperemos que esto no se convierta, ¿verdad?, en el reino de Serendipia. Por mi parte, muchas gracias. Un comentario final, doctor Rosenberg. Pues también el problema que tenemos es la desinformación. A veces resulta hasta más problemática eso que la enfermedad misma. Habría que ver cómo le hacen ellos y hasta imitarlos, ¿no?, a los charlatanes. Ellos sí lo que dicen, la gente se los cree, pero con una facilidad. Alguien le da información verificada, comprobada, científica y no la aceptan. Habría que ver cuál es ese mecanismo, qué es lo que hacen para convencer a la gente que algo tóxico como el dióxido de cloro funciona, que está demostrado que no, y que además que es tóxico, y la gente se lo cree. O cuando salieron con que el termómetro digital mata neuronas cuando es un rayo de luz que rebota en la piel, y la gente cree que de veras lo va a dañar y no aceptan la toma correcta de temperatura que debe ser en la cabeza con esos tipos de aparatos, por algo que es una mentira hecha y derecha, que cualquiera con conocimientos de secundaria que sepa del espectro de la luz sabe que la luz no va a penetrar, no va a pasar de la piel. Pero ¿cómo le hacen para que la gente les crea? Habría que ver esos métodos y tratar de aplicarlos. Doctor Soto. Sí, tiene razón Eric, ¿no? La credulidad mata, ¿no? ¿Sí? Y la duda yo creo que es lo que a largo plazo salva a las sociedades, a la humanidad. Es un principio científico, ¿no? La apuesta, por supuesto, es llegar a lograr una inmunidad de rebaño pronto, ¿no? Todo apunta a que va a ser por la vacuna y qué bueno que sea ese el mecanismo y no la enfermedad, ¿no? Y pues yo me congratulo por participar en ese espacio con panelistas de tanta calidad. Gracias, Abraham. Muchas gracias. ¿Renan quiere decir algo? ¿Renan? Sí, cómo no, pues muchísimas gracias por la invitación y como dice Fernando, bueno, estar intercambiando ideas con personas que tienen un amplio conocimiento sobre esto, pues realmente es enriquecedor y es un aprendizaje para un servidor para poder seguir transmitiendo a los demás, a la trinchera que me toca atender, pues esos conocimientos, ¿no? Muchísimas gracias y ojalá que quienes nos están escuchando, bueno, pues puedan captar la esencia de este panel, la esencia de estos conceptos y hagan propios todo lo que hemos estado manifestando aquí. ¿Esto existe? Sí. ¿Hay que cuidarnos? Sí. ¿Hay que cuidar a los demás? También. ¿Cuándo se va a acabar? No sabemos. No sabemos. Pero dice el doctor Astorga, y viene otra, y hay que esperarla. ¿Vendrá igual o peor? No sé. Pero de todos modos, para todo ello tenemos que estar preparados y tenemos que estar condicionados a que si ya nos guardamos todos estos meses, pues quién sabe cómo nos tendremos que guardar en la próxima. Esperemos que no. Y que aparezca pronto esa vacuna tan esperada para este tipo de pandemia y que nos pueda proporcionar un beneficio a todos, sobre todo los que estamos en edad de respeto. Muchas gracias, doctor Renan. Pues quiero agradecer a todos su participación en este panel, toda la información que han transmitido es importante. Creo que el Colegio Médico de Tijuana, que está muy bien representado aquí, todos somos colegiados,
pues tiene al menos una posición, como dice el doctor Soto, ¿no? No debemos usar lo que sabemos que no debemos usar. Creo que esa parte es fundamental. Ojalá que los compañeros que escuchan y vean esto lo tomen en cuenta. Hay mucha información, sí, alineamientos, es cosa de buscarlos. ¿Cuál es el encanto que tienen los charlatanes? No sabemos. A lo mejor tenemos que tomar un curso en esa parte, ¿no? Digo, porque de alguna manera convencen a la gente, ¿no? Les saben llegar, no sé de qué manera. Hay algunos comentarios favorables para el panel a través del chat de la presentación, y de ahí surgieron las preguntas que les hice a ustedes. Pues quiero agradecer al Colegio Médico de Tijuana, a su presidente aquí presente, el haber sido anfitrión de este foro, que todavía sigue, pero pues aquí está el doctor Rosenberg presente. Muchas gracias. Y a todos ustedes por su asistencia al mismo, y pues gracias a los panelistas, y seguimos adelante con los trabajos.